La consultora Deloitte acaba de presentar los resultados de su última encuesta de expectativas económicas de los empresarios uruguayos, la edición número 12 de esta encuesta, donde queda en evidencia un crecimiento del pesimismo entre los empresarios sobre el desempeño de la economía en los próximos meses y años. Estamos con Florencia Carriquiri, economista de Deloitte. ¿Cómo está, Florencia? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leandro? Muy bien. Gracias por haber venido. Por favor, gracias por la invitación. ¿Era esperable ese pesimismo? En buena medida era esperable. A ver, desde que empezamos la encuesta, que fue allá por 2010 a esta parte, se venía viendo en general una tendencia de deterioro. Es cierto sí que en esta segunda edición el deterioro fue más marcado. La encuesta fue realizada entre septiembre y octubre, y hay que tener presente también que fueron meses bien particulares. Si recuerdan, fueron también meses donde se dio todo el episodio del TISA, claro. Fueron meses también donde el real en Brasil llegó a niveles pico y nuestra competitividad con este vecino llegó a los niveles menores. El real había llegado a superar los 4, el dólar había llegado a superar los 4 reales con 20, y bueno, fueron meses por eso bastante intensos, que puede estar detrás, digamos, de que el deterioro haya sido particularmente abrupto en esta última edición. Claro. De alguna manera los empresarios, en este caso, responden a una encuesta, pero también dan muchas señales, muchas pruebas de lo que puede ser sus propias decisiones a futuro, ¿no? Y eso influye obviamente en la economía. Es que ese nos parece es como el principal valor a sacar, digamos, claro, de una encuesta de expectativas, ¿no? Las expectativas, sin duda, son un factor clave en muchas decisiones. Claro. Las expectativas de los consumidores son un factor clave en las decisiones de consumo, y las expectativas a nivel de los empresarios son un factor clave en temas tan importantes como es la inversión, claro, la inversión a futuro, las decisiones de producción también, de empleo para los próximos años. Claro, ¿no? Claro. Y en ese sentido los empresarios además responden sobre qué puede cambiar de la política económica o cuáles son sus expectativas respecto a la política económica, ¿no? Sí, y en esta edición se vio un deterioro bastante claro en relación a esa percepción de cómo puede evolucionar la política económica hacia adelante. Más del 60% de los que fueron entrevistados, los que respondieron a la encuesta, están advirtiendo un deterioro para el próximo año. Fíjense en la placa que están viendo que eso es un aumento muy importante respecto a lo que venían siendo las respuestas de mayo. No hace tantos meses atrás. Creció más de 40 puntos el porcentaje de los empresarios que espera un deterioro. La mayoría de ellos espera un leve deterioro, pero también son varios, ya casi más del 10% de hecho, que está guardando un fuerte deterioro de la política económica. Y además prácticamente desaparecieron los que creen que puede haber algún tipo de mejora. Exacto. Una leve mejora o una fuerte mejora, lo cual también es muy sintomático, ¿no? Exactamente, se corrió completamente la gráfica marcando un deterioro bastante claro en torno a las expectativas de política económica. Claro. ¿En qué no confían los empresarios en cuanto a la política económica, obviamente? A ver, lo que allí no preguntamos en concreto, ¿no? Claro. a qué obedece, digamos, esos elementos, pero algunos de los elementos que decía al inicio puede estar por detrás. El deterioro de la competitividad, y puede estar creciendo una percepción de que la competitividad va a crecer más lentamente de lo que sería necesario, de que Uruguay va a seguir estando relativamente caro frente a Brasil, también con riesgos de encarecernos frente a Argentina en este próximo 2016. Es claro también que hay bastante deterioro en torno a las expectativas de la inflación, de combate a la inflación. Allí en la reunión pasada, en la edición pasada habíamos visto que las expectativas inflacionarias habían tenido cierta reducción, y eso se revirtió completamente, digamos, en esta última edición de la encuesta, con lo cual parece haber creciente insatisfacción, digamos, con la forma en que se está combatiendo, por ejemplo, la inflación por parte de Ahí tenemos una encuesta respecto a las respuestas una gráfica, respecto a las respuestas respecto a la inflación. Ahí vemos expectativas inflacionarias dentro de 3 o 4 años. Y es bastante impresionante cómo en realidad todos los observadores en general nos hemos acostumbrado, y en este caso los empresarios, a no creer más en el rango meta que fija el equipo económico, ¿no? Que en definitiva es una señal de credibilidad que tiene el propio equipo económico. Claramente, y allí se ve en esos gráficos cómo justamente se vio un repunte muy importante de las expectativas de inflación, y cómo justamente en el gráfico que tú comentabas recién,
incluso en una perspectiva más larga, ¿no? Claro, saliendo de la 3 o coyuntura 4 actual, años. mirando hacia 3 o 4 años para adelante, más de 80% de los empresarios sigue esperando una inflación por encima de ese rango meta que va del 3 al 7%, con lo cual, como decías, esa referencia que hace a la credibilidad de la autoridad monetaria claramente hoy no está, digamos, actuando como ancla ni mucho menos de las expectativas inflacionarias. ¿Y en qué influye la inflación en las decisiones de los empresarios? Bueno, influye en muchas cosas. La inflación de alguna manera va minando el valor del dinero, con lo cual en un contexto de inflación creciente se va perdiendo credibilidad, por ejemplo, en el valor de la moneda nacional. Va creciendo la demanda de dólares. En ese marco de expectativas inflacionarias firmes estamos viendo algo de eso. En ese sentido, además de los empresarios, eso opera en muchos otros elementos, dificulta la desdolarización de la economía, que es otro objetivo por sí mismo también, y en general hace que se desestimule una cantidad de inversiones, digamos, porque bueno, que terminar quedándose en posiciones hoy indexadas a la inflación o incluso en el mismo dólar termina siendo más rentable que pensar en invertir. Ya solo hoy un bono en UI te está pagando 10% de inflación más la tasa de interés por encima, ¿no? Claro. Hay otra tercera gráfica que muestra la evolución del clima de negocios, donde también se nota una caída importante de las respuestas de buenas, positivas, y un aumento de las respuestas regulares o malas. También ahí hay una inversión en las gráficas en un sentido y en otro. Dentro del clima de negocios, ¿qué es lo que se incluye? Bueno, allí el clima de negocios no está definido concretamente, pero básicamente hace a todo lo que tiene que ver con la facilidad de hacer negocios en Uruguay, lo que está sucediendo con la economía en general, cuán favorable para hacer negocios es la economía uruguaya. Y en ese gráfico se ve, sí, justamente que el deterioro en las evaluaciones del clima de negocio fue muy fuerte también en esta edición. El porcentaje de los que señalan que el clima de negocios es bueno, muy bueno, cayó al mínimo desde que realizamos la encuesta. Menos del 20% de los empresarios evalúa el clima de negocios en el país como bueno o muy bueno, y de hecho más del 60% hoy por hoy lo está evaluando como regular, aumentando además también los que tienen valoraciones incluso más pesimistas, ¿no? De malo o muy malo, con lo cual más allá de el cambio en relación a las ediciones pasadas, estamos con valoraciones objetivas, digamos, concretas de qué situación tiene el clima de negocios hoy, realmente muy, muy malas desde todo punto de vista. Para ustedes, desde el análisis subjetivo de la encuesta, ¿este clima o esta sensación de los empresarios acompaña el desempeño de la economía en este año? Lo que ha sucedido entre mayo y octubre, digamos, que es el periodo... Bueno, en buena medida probablemente sí, ¿no? El desempeño de prácticamente todos los indicadores de actividad económica que conocemos está siendo claramente bajista en lo que va del año. En todos los casos estamos por debajo, en general, en la gran mayoría de los casos, por debajo de los niveles de un año atrás. Todavía no tenemos cifras del tercer trimestre del año, más recientes, digamos, de PBI, pero todos los indicadores parciales que hemos ido conociendo en relación a la industria, en relación al comercio exterior, al mercado de trabajo en general, nos están marcando un enfriamiento bastante claro de la economía, y por eso tampoco nos debe sorprender, digamos, que las respuestas en esta última edición estén marcando un mayor pesimismo en general, ¿no? ¿Qué opina Deloitte en relación a al desempeño futuro de la economía? A ver, en relación al desempeño de la economía, nosotros estamos viendo ya desde hace algún tiempo bastante largo, podríamos decir, una perspectiva de desaceleración fuerte que ya se está materializando. Los últimos datos del segundo trimestre lo mostraron. Como decía recién, los datos del tercer trimestre a nuestro juicio los van a seguir confirmando. Y bueno, nuestros últimos pronósticos están aguardando que el crecimiento de este año termine cerrando con apenas por encima del 1%, incluso menos en el 2016, y advertimos en ese sentido que incluso esas proyecciones, que ya de por sí marcan un enfriamiento muy fuerte, tienen sesgos a la baja, porque de verdad estamos viendo un contexto externo muy negativo, al que se agrega, digamos, a una economía uruguaya con
importantes desequilibrios macroeconómicos y con un fuerte deterioro de expectativas que no contribuye obviamente tampoco a pensar en una redinamización de la economía. ¿Y un 2016 más complicado que el 2015, que el cierre de 2015? Probablemente más complejo. En términos generales, no estamos aguardando cambios en el contexto externo, digamos, que contribuyan, digamos, a una, como decía recién, a un mayor crecimiento de la economía uruguaya. Por el contrario, probablemente vamos a tener del lado de Argentina algún shock adicional. Es esperado, digamos, como se ha sentido en todos estos días, una devaluación importante en Argentina, un cambio de precios relativos. Eso en el corto plazo obviamente va a golpear sobre la economía uruguaya también. Se está aguardando también el comienzo de las subas de las tasas de interés en Estados Unidos, si bien es algo que está descontado, digamos, en el mercado, es otro elemento que también se va a sumar a este contexto internacional. Y del lado de los commodities estamos enfrentando presiones bajistas muy persistentes. Está empezando a bajar también ahora el precio de la carne, que era quizás el precio de exportación, claro, que se está marcando más firmeza, con lo cual la verdad es que desde el punto de vista externo no hay muy buenas noticias por delante, digamos, y desde el punto de vista doméstico seguimos viendo, como decía recién, vulnerabilidades importantes en varios de nuestros principales equilibrios macroeconómicos, sea fiscal, sea inflación, bueno, y ahora en términos de expectativas también con deterioros importantes. Hay un resentimiento también de las expectativas de los consumidores, que han sido un motor importante para el desempeño de la economía en los últimos tiempos. Sí, de hecho este deterioro de expectativas que relevábamos en Deloitte es bastante coincidente con lo que se están viendo en otros indicadores de expectativas que se publican. En la encuesta de expectativas industriales que elabora la CIU también ha marcado un deterioro fuerte. La encuesta el indicador de confianza del consumidor que elabora la Universidad Católica con equipos consultores también está en niveles muy, muy bajos. En general, estamos notoriamente en un clima de expectativas bastante deteriorado. ¿El empleo? Y bueno, y en ese marco es esperable también que el empleo tenga una tendencia bajista, que también ya estamos viendo en los últimos meses. Justamente en la encuesta también preguntamos a los empresarios qué expectativas tiene del empleo en su empresa en los próximos 12 meses y ha tendido a aumentar la cantidad de respuestas que señalan que va a bajar el empleo en su empresa y de hecho supera y ya por bastante, digamos, al porcentaje que señala que el empleo puede llegar a aumentar en el próximo año. Con lo cual eso es coincidente, digamos, con la percepción y con la perspectiva que tenemos en Deloitte de descenso de los niveles de empleo y de aumento del desempleo en estos próximos años. ¿Hay algún sector que esté por fuera de este clima, digamos, de esta realidad? De esta dinámica. Difícil encontrarlo. A ver, hay algunos que seguirán creciendo probablemente, pero en todos los casos nuestros pronósticos al menos están advirtiendo una tendencia de crecimientos a tasas cada vez menores. Por poner algún ejemplo típico, el sector de transporte y comunicaciones, a instancias de las comunicaciones esencialmente, probablemente no va a tener todavía tasas positivas de crecimiento, pero nos parece que muy probablemente va a ser a tasas bastante menores que los que tuvimos en años. Y hay otros que ya están hace tiempo en una situación de recesión técnica, digamos. Y hay otros que están en una situación de recesión clara, como la construcción, por ejemplo. Ya 6 trimestres de caída consecutiva y probablemente con caídas todavía también por delante. Dentro de la industria, este fue un año muy particular por lo que es la apertura de la planta de Montes del Plata, pero si uno netea algunas de las ramas, de algunas ramas relevantes, digamos, de la industria manufacturera y se queda con lo que en Deloitte llamamos el núcleo de la producción industrial, que saca la celulosa, saca la refinería también y saca a lo que es la producción de alimentos diversos, que refleja esencialmente la producción de PepsiCo en Colonia. La verdad es que nos quedamos con que el grueso de la industria manufacturera de hecho no está creciendo, sino que está en una franca también contracción de su actividad en los últimos meses. Y en general, como te decía recién, cuesta ver un sector que esté teniendo todavía un desempeño muy firme de crecimiento. La actividad comercial también ya tuvo un muy mal dato en el segundo trimestre del año. Esta encuesta de los empresarios es de octubre. Se realizaba entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre. Pero esencialmente en octubre, sí. En ese momento en Argentina, no digo que era un hecho, pero la posibilidad más probable era que ganara Daniel Scioli la presidencia de la República. Finalmente ganó Macri, notoriamente, contra los pronósticos. Contra todos los pronósticos y las encuestas.
notoriamente con un plan, por lo menos anunciado, bastante distinto al que desarrolló los gobiernos argentinos de los últimos 12 años y al que prometía Scioli. ¿Eso puede cambiar en algo el clima a nivel uruguayo o la realidad más que el clima? A ver, varios comentarios en ese sentido. Primero que la perspectiva de lo que suceda con Argentina ya no es tan decisiva en la situación económica uruguaya como quizás lo era en momentos pasados. Dicho esto, es claro que en cualquier caso... Desde lo positivo y de lo negativo. Exacto, desde lo positivo y desde lo negativo. Dicho esto, es claro que en cualquier caso lo que sucede en Argentina, en lo que es la formación de expectativas, sí es un elemento muy relevante. Para la mente del colectivo, digamos, miramos a Argentina siempre con mucha atención y lo que suceda en ese país nos es relevante y nos cambia mucho, sí. en muchas perspectivas, más allá de todo lo que son los impactos directos, sobre todo a nivel de los servicios, que sí sigue siendo una referencia clave. El otro elemento a tener presente es que para responderte ese depende mucho el plazo del que uno esté hablando. Nos parece que, obviamente, en una mirada de largo plazo, tener a una Argentina que vuelva a reacomodar su situación económica, que vuelva a marcar una mayor apertura comercial, a conectarse con los mercados, a tener una voluntad más aperturista y más promercado, para Uruguay es una buena noticia. Tener una economía argentina que logre volver a crecer, a empujar, siempre va a ser mejor, digamos, que tener un vecino en una situación de estancamiento como la que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años. Ahora, en el corto plazo, muy probablemente, aún en el mejor escenario de una Argentina haciendo los ajustes necesarios en su política económica, en su política cambiaria, en su política fiscal, nos parece que 2016 va a ser un año difícil para Uruguay en lo que hace a las noticias que vengan desde Argentina, porque esas mismas medidas de ajuste que son bienvenidas y que son necesarias para pensar en una Argentina más pujante en el mediano plazo, en el corto plazo tienen costos recesivos. Un ajuste fiscal de la entidad que requiere Argentina es probablemente una medida que tendrá impactos en la actividad económica negativos en este próximo 2016. El mismo ajuste cambiario también va a significar un golpe, digamos, para nuestra competitividad bilateral con ese vecino, con lo cual las medidas de ajuste que podrían venir de la mano de este nuevo gobierno de Macri, si bien podrían ser bienvenidas, como te decía recién, pensando en el mediano plazo, en el corto plazo son también un elemento que se va a sumar, digamos, a un 2016 que ya de por sí viene complicado. Comentábamos recién fuera de micrófono en la presentación de Luis Seco, de economista argentino, que fue invitado por Deloitte a hacer una exposición aquí. Y ¿cuál es un poco la perspectiva de cómo lo están viendo ellos desde Argentina a las primeras decisiones que ha tomado Macri, por ejemplo, conformando ese super ministerio de Economía que anunció con 6 ministros? Con 6 ministros. A ver, claramente allí hay varios, todavía es temprano, digamos, como para uno hacer conclusiones muy contundentes. Las principales advertencias o los principales elementos de riesgo que advertimos es que, bueno, los desafíos que tiene Argentina por delante son muy grandes, políticamente muy desafiantes también para un gobierno que además asume sin mayorías parlamentarias, ni en diputados, ni en el Senado, con lo cual eso es un peso extra, digamos, para este nuevo presidente. En el plano económico hay decisiones difíciles también que tomar a nivel fiscal y, como decía recién, ajustes muy fuertes a nivel de tarifas públicas, de normalizar toda la situación de tarifas públicas, que es otro elemento relevante. Bueno, normalizar estadísticas. Hay por todos los frentes cosas que atacar y que obviamente cuando uno lo piensa fríamente y desde lo técnico, nosotros en Deloitte tendemos a pensar que, y el mismo Luis Seco hacía ese comentario en el evento del miércoles, que lo deseable sería ir rápido en esos cambios, aprovechar, digamos, esta impronta de cambiar que le dio la población al nuevo gobierno y intentar llevar adelante el crédito político un nuevo gobierno, ¿no? Que siempre tiene, y que tiene sobre todo un gobierno que gana con el lema de cambiar, ¿no? Que le da esa legitimidad particular. Ahora, llevar adelante obviamente todos esos cambios y todos esos ajustes rápidamente puede tener costos
fuertes en el corto plazo y bueno, y es una decisión políticamente difícil de articular. El riesgo que vemos, bueno, y Luis hacía mención también bueno, que algunas de las medidas o de los anuncios de estos días podían tener alguna señal en ese sentido, es de que, bueno, ante el miedo de ir tan rápido, se termine entrampando, digamos, en una política que sea excesivamente gradualista y que no llegue finalmente a lograr los ajustes en la magnitud que se requiere y, bueno, y vaya quedando de alguna medida a mitad de camino con un desgaste político que en esa gradualidad termine impidiendo, digamos, completar, digamos, las medidas que se requieren. Claro, no es fácil la ecuación política ahí de un Mauricio Macri que asume ganando un balotaje, obviamente, lo cual le da una mayoría, legitimidad clara, pero también con un respaldo propio a nivel del Parlamento minoritario, ¿no? Minoritario desde todo punto de vista. Y con medidas económicas que muchas de las cuales no son muy populares. No son, claro, la mayoría de ellas, diríamos, no son populares. Aumentar tarifas públicas, por además, lo menos por 300, 400, claro, multiplicarlas por varias veces. Reducir el gasto público, un gasto público que ha tenido en el gasto social, en particular, una presión muy fuerte al alza. Realizar una contracción de los gastos en esos programas, obviamente no son decisiones políticamente fáciles. La misma devaluación es un elemento también difícil de realizar, con lo cual en general es un panorama difícil que estamos viendo todavía por Argentina y nos parece todavía temprano aventurar un escenario demasiado optimista, digamos, hacia el futuro. Claro. ¿Y Brasil? ¿Qué se puede esperar? Y desde Brasil tampoco tenemos un panorama muy optimista. Las perspectivas siguen siendo de contracción de la actividad económica también en 2016, después de un 2015 que va a marcar probablemente la mayor caída del PBI en Brasil en más de 25 años. Y probablemente con una economía que va a seguir requiriendo también de una moneda muy debilitada para ir de a poco retomando un mayor crecimiento económico, con lo cual no vemos, más allá de que en las últimas semanas tendimos a ver una cierta baja del dólar en Brasil, sí. No nos parece que eso sea un cambio de tendencia muy claro y sostenido para adelante. Tendemos a pensar que las presiones de devaluación del real van a seguir estando presentes también en 2016 y presionando, por lo tanto, también a una suba sostenida del dólar en nuestro país. Y ahí con un escenario político, además, mucho más complejo que el de Argentina. Todavía más complejo, que de hecho es una de las cosas que también hacía referencia Luis Eco en el evento. Hoy Brasil nos está mostrando que a veces la macroeconomía se impone y aun cuando Dilma ganó el gobierno con de alguna manera con un mandato de continuidad, sí. La realidad le impuso que debía realizar cambios importantes en la macroeconomía y bueno, y esos cambios hoy están chocando justamente con la resistencia política que está enfrentando para llevarlos adelante, porque justamente no tenía la legitimidad para llevar adelante esos cambios importantes económicos. Esa no había sido la bandera, digamos, durante la campaña electoral. Veremos qué sucede. Florencia, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.